Dinámica del automóvil. Empecemos primeramente a definir lo que es la dinámica del automóvil. Este es el estudio del movimiento del automóvil y de las fuerzas que lo determinan, ya que el vehículo es un cuerpo sujeto a las leyes de la mecánica y está determinado por las reacciones que se le aplican en el exterior, que son las fuerzas aerodinámicas y fuerzas de adherencia, rueda-terreno. A continuación, se analizarán algunos ejemplos de movimientos simples del vehículo para ver en cada caso las fuerzas necesarias para el movimiento y cómo son generadas. El primero es el movimiento rectilíneo a velocidad constante. El vehículo se desplaza en una línea recta en una sola dirección, recorriendo distancias iguales en el mismo intervalo de tiempo, manteniendo en todo su movimiento a una velocidad constante y sin aceleración. El siguiente es el movimiento rectilíneo en las aceleraciones o en los frenados, que es cuando en una recta se quiere variar la velocidad, es necesario que se generen fuerzas externas directas como la aceleración que se quiere producir o sean longitudinales al vehículo. Se puede decir que son necesarias fuerzas externas para vencer la fuerza de inercia. Después tenemos el movimiento en las curvas a velocidad constante. Un vehículo que circula a velocidad constante está sujeto a una fuerza centrífuga, o sea, transversal al vehículo. Debe ser equilibrada por las fuerzas transversales de adherencia. Como ya se sabe, un neumático sometido a una fuerza transversal sufre una deformación, de modo que forma un ángulo entre la velocidad resultante y el plano medio del neumático. Este ángulo es tanto más pequeño cuanto más rígido sea transversalmente el neumático y cuanto mayor la fuerza vertical. Por tanto, disminuye si se aumenta la presión de los neumáticos o si se carga más el vehículo. Por último, tenemos entrada en curva. Cuando se quiere pasar a una recta a una curva, el conductor toma un ángulo de giro que inicialmente viene a ser el ángulo de deriva para las ruedas. Esto provoca una fuerza transversal y un movimiento respecto al baricentro. El vehículo empezará a rodar partiendo de velocidad angular nula. Paralelamente, la aceleración transversal al coche aumenta de cero al valor final, que corresponde al ángulo de giro asignado, y el automóvil toma una trayectoria circular. Es interesante destacar que el vehículo no asume instantáneamente los valores finales, sino que sigue al mando de dirección con cierto retraso. Después tenemos las resistencias al avance de un vehículo. El avance de un vehículo se logra gracias al funcionamiento del sistema de transmisión que se une el motor con los ejes de las ruedas. Sin embargo, este avance tiene que enfrentarse permanentemente a múltiples fuerzas o resistencias, que son la resistencia de rodadura, resistencia al aire, resistencia al rozamiento mecánico y por último, resistencia por pendiente. La resistencia a la rodadura también se le conoce como rozamiento de rodadura y tiene lugar cuando el neumático rueda sobre una superficie plana en línea recta. Esta resistencia se produce por la deformación del neumático y en su caso de la superficie sobre la que se rueda. No obstante, hay muchos factores que influyen en lo que se denomina como el coeficiente de resistencia a la rodadura: la velocidad a la que circula, el peso del vehículo, la adherencia de la superficie, así como el radio, el material y la presión de la rueda. La resistencia aerodinámica es la fuerza opuesta que ejerce el aire cuando tu coche está en movimiento, es decir, la fuerza que supone el avance de tu vehículo a través del aire. Esta resistencia depende del tamaño y la forma exterior del vehículo, la velocidad a la que circula, la densidad del aire y, por supuesto, la dirección y fuerza del viento. Los famosos túneles de viento se utilizan para calcular el coeficiente aerodinámico de los distintos modelos del coche. La resistencia del rozamiento mecánico es una de las menos tenidas en cuenta por los conductores. Sin embargo, afecta mucho al rendimiento generado por el motor. Esta resistencia se debe a la fricción entre las piezas del motor y de la transmisión. Por este motivo, es tan importante asegurarse de que el motor cuenta con la correcta lubricación en todo momento.
Y por último tenemos la resistencia por pendiente. La resistencia debida a la pendiente tiene lugar cuando te desplazas en tu coche cuesta arriba. La fuerza opuesta que se genera es directamente proporcional al peso del vehículo y al ángulo de la pendiente. Siempre que circules por pendientes pronunciadas, asegúrate de engranar una marcha adecuada con la suficiente anticipación para evitar que el motor se ahogue. Además, es recomendable evitar cambiar de marchas con demasiada frecuencia, a no ser que el ángulo de la pendiente también varíe. Finalmente, recuerda que la carga que lleves en el coche afectará la resistencia por pendiente.